Si vamos a pasar revistas, es importante señalar que hay muchos géneros, revistas de divulgación, revistas de televisión, revistas de moda, pero el primero que tiene que aparecer necesariamente es el sector de revistas de crónica social, que es el que más destacó en nuestro país y el que fue un auténtico negocio. Quizá algo podía influir que en la década de los años 40, 50 y 60, cuando en países como Estados Unidos, en Francia o en Alemania se desarrollaba una gran innovación en cuanto a publicación de revistas, en España, por vivir en una dictadura, la cosa era más limitada y fue en el sector de la crónica social, lo que inicialmente eran básicamente revistas de bodas, donde más pudo haber desarrollo. Y eso es porque hubo una serie de figuras a las que podríamos llamar los pioneros de los editores de revistas del sector. Y es inevitable empezar hablando de la revista Hola, que nace en Barcelona, aunque luego se traslade a Madrid, y cuyo fundador sería don Antonio Sánchez Gómez, junto con su esposa, doña Mercedes Junco. Don Antonio Sánchez Gómez era un periodista franquista que se identificaba con el régimen y que había dirigido varios periódicos de la prensa del movimiento de la época, incluyendo el de Soria, que fue donde conoció a doña Mercedes Junco, pero que cuando estaba dirigiendo La Prensa de Barcelona, periódico de la tarde de Barcelona, decidió que le motivaba iniciar un proyecto diferente, una revista de crónica social. La frase que más se recuerda con la que don Antonio Sánchez se refería a su creación era «Quiero vender la espuma de la vida». Hola siempre, según palabras textuales de su fundador y entonces director Antonio Sánchez Gómez, vendía la espuma de la vida, que traducido vendría a ser el lujo y lo inalcanzable para los comunes de los lectores que soñaban con lo que Hola les mostraba cada semana. ¿Por qué venden tanto la revista de papel cuché? Sobre todo estas absurdas de Lola que dicen los marqueses de Liechtenstein-Foner enseñan su mansión y la gente se compra miles y se pone a verlo allí con fruición. Porque esa es la referencia real. Luego existe un más allá que nos venden en las iglesias, pero bueno, para eso te tienes que morir y es jodido, ¿no? Entonces, pero hay una gente que vive el más allá acá. Claro. Y esos son la meta y la esperanza. Ajá. Hay una vida mejor y existe porque se la pegan esos. Y esos nos convertimos en una referencia para el pueblo llano que así tienen una guía. Una guía espiritual en nosotros. O lo que es lo mismo, quiero vender ese lujo inalcanzable para que lo vean todos los lectores. Se decía que si don Antonio Sánchez aportaba la sensibilidad, su esposa, doña Mercedes Junco, aportaba la clase a la publicación. El hermano de don Antonio, don Rafael Sánchez Gómez, sería el cofundador y consiguieron convertir a la revista Hola en un referente de la crónica social, un álbum de fotos donde todo aquel que se considerara importante tenía que salir. Y además salía con la garantía de que la revista Hola los iba a sacar lo más atractivos y distinguidos posibles. Un pedestal al que todo famoso se querría subir. En la historia de los fundadores de Hola hay una última figura que señalar, que es don José Antonio Irurozki, que fue la primera persona que había registrado el nombre de Hola como publicación y quien figura en el registro del ministerio como primer director, aunque nunca ejerció como tal. El motivo es que cuando el señor Antonio Sánchez Gómez quiso sacar Hola, no tenía el nombre de Hola registrado, por lo que le tuvo que pagar 10.000 pesetas de la época al señor Irurozki para poder ser el titular de esa publicación. El señor Irurozki era viñetista en el periódico La Prensa de Barcelona, es decir, el periódico que dirigía el señor don Antonio Sánchez Gómez. Y de acuerdo a las reglas de la dictadura, cuando solicitabas iniciar la publicación de una revista, tenías que indicar quién era el director en el registro del ministerio. Y pusieron don José Antonio Irurozki porque no podían poner a don Antonio Sánchez Gómez, dado que en ese momento aún era director de La Prensa de Barcelona y el reglamento de la época impedía dirigir dos publicaciones a la vez. Por tanto, en el registro figuraba que el señor Irurozki era director, aunque nunca ejerció como tal y nunca en la revista fue presentado como tal. De hecho, por esa época se casa el señor Irurozki y la revista habla, se casa el colaborador o el viñetista de nuestra publicación, pero nunca se refieren a él como el director de Hola, porque el director propietario de Hola fue siempre don Antonio Sánchez Gómez hasta su muerte, aunque la revista no identificó a director alguno en sus páginas hasta los años 60. El principal competidor de la revista Hola sería la revista catalana Lecturas, la más antigua del sector, puesto que era la única que había sido fundada antes de la Guerra Civil y antes incluso de la Segunda República. Propiedad de una empresa llamada IMSA, que después de la Guerra Civil quedó en manos de las 4 ramas de la familia Elíes en distintos porcentajes, y cuyo principal director fue el señor don Julio Bou y el principal gestor, el señor Borràs, aunque en su etapa final sería reemplazado por el señor Elíes. La revista Lecturas
competía con la revista Hola por conseguir las mejores fotos de las bodas y bautizos de la época, a destacar por ejemplo el éxito que se apuntó Lecturas con su reportaje fotográfico de la boda del rey Balduino de Bélgica. Lecturas era, después de Hola, la más cercana a mostrar un lado elegante de la vida. Elegante y amable. Si don Antonio Sánchez Gómez era un periodista franquista, muy diferente era el origen del editor de la revista Semana, don Luis Montiel, dado que el señor Montiel había sido un destacado editor de publicaciones fervorosamente republicanas al principio de los años 30, a destacar el periódico Ahora, el periódico en el que escribía el señor hazañista don Manuel Chávez Nogales. Sin embargo, en la última etapa de la Segunda República, el señor Montiel y su periódico se posicionaron en contra del Frente Popular. Seguramente se identificaba bastante más con figuras como don Alejandro Lerroux, republicanos pero antimarxistas, y quizá esto ayudó a que después de la Guerra Civil se le permitiera volver a editar publicaciones, aunque eso sí, nada políticas. Y fue cuando fundó la revista Semana, que sería la que buscaría competir con Lecturas por la segunda posición en el sector de la crónica social. Semana, en mi humilde opinión, siempre luchó por alcanzar ese segundo lugar que entonces ocupaba Lecturas y que resultaba difícil de alcanzar, ya que Lecturas tenía un público cautivo y fiel, toda Cataluña. Porque la primera era de Hola indiscutiblemente. El principal director de la revista Semana fue el señor don Luis González de Linares, que la dirigiría durante más de 20 años. Y también pionero en el sector de las revistas de crónica social estaría el señor don Joaquín Valdés Sancho, que tenía un origen similar al del señor don Antonio Sánchez Gómez, en el sentido de que también era un periodista andaluz y de origen franquista, hasta el punto de que el señor Valdés está en el Alcázar de Toledo cuando se produce la batalla y es el primer director del Alcázar, la publicación creada como un diario en directo de aquella batalla, lo cual le daba un perfil heroico para muchos franquistas. En su caso estaba alineado con el sector de la comunión tradicionalista, los carlistas del señor Falconde. Acabada la Guerra Civil, se traslada a Madrid, le hacen director de un periódico en Madrid, destinado a convertirse en un gran preboste de la figura de los medios del régimen, pero comete el gran error de olvidar que en una dictadura no solo influye la ideología que tengas, sino también que sepas obedecer. Y tiene la poco feliz idea para el régimen de intentar escribir artículos a favor de Polonia, en un momento en que, dado que el régimen se está alineando con la Alemania nazi, no queda bien hablar bien de Polonia, lo cual provocará que le reemplacen como director de prensa de Madrid y que el señor don Joaquín Valdés deje la información política para entrar en el mundo de la crónica social y funde 10 Minutos, que inicialmente es una revista que compite también con Hola, Semana y Lecturas por ese intento de ser reportaje fotográfico de la crónica social. Si bien hay que decir que será 10 Minutos la que a partir de los años 70 se distancie de ese estilo de periodismo pedestal y buscará un periodismo más osado de crónica social, del que hablaremos en futuras piezas. Es de destacar que de las 4 familias que fundaron estas publicaciones, es de destacar que aunque estas 4 publicaciones han sobrevivido, cosa no muy fácil en el sector de las revistas en España, solo una de ellas sigue en manos de la familia que lo fundó, que es Hola. Las otras han pasado a manos de otros grupos editoriales. Pero quedaría una última publicación de crónica social que aún sigue en manos de su fundador y que fue creada justo al final del régimen. Pero para hablar de ella hay que hablar de la familia Nadal. Don Antonio Nadal Rodó y su esposa, doña Fernanda Gañán, que son los que fundaron la revista cinematográfica Fotogramas. Y también este mismo matrimonio de editores fundaron la revista femenina Garbo, quedando don Antonio Nadal al frente de Fotogramas y doña Fernanda Gañán al frente de Garbo. Y luego su hija, doña Elisenda Nadal, en la segunda etapa de Fotogramas, llamada Nuevo Fotogramas, se convertiría en directora y prácticamente el alma de Fotogramas durante el resto de existencia de la publicación. ¿Y esto qué tiene que ver con la crónica social? Pues porque el matrimonio Nadal-Gañán tenía otro hijo, don Mariano Nadal-Gañán, que paralelamente a las empresas que habían creado sus padres, creó su propia empresa, Eres, y esta empresa creó su propia revista de crónica social llamada Pronto, que aunque no compite exactamente con las 4 anteriores, tiene un formato diferente, sale un día de la semana diferente, es más pequeña, más económica, pero tiene algo más importante, que es la que más vende.
Curiosamente, la revista más vendida siempre fue Pronto, pero ese es un dato que no suele aparecer jamás en los diferentes y sesudos estudios de cuantos se han realizado sobre el segmento del corazón. Pronto siempre ha jugado muy bien en el terreno popular por dos factores: su precio y sus contenidos. No luchaba por una información de scoop en la portada, pero repasaba toda la información con un precio muy asequible. Y descubrió la fuerza de enganchar lectores con secciones prácticas, cocina en fichas, etc., que terminaron copiando el resto. No solo porque ofrecía un resumen de lo que había pasado en la semana, sino además porque el señor Nadal sabía como nadie qué tipo de promociones hacer para enganchar a los lectores. Que hasta llegó a poner una moneda a Mariano Nadal en las... No, pero no fue en eso, fue en Pronto. En la revista Pronto una vez. Llegó a regalar, entre comillas, dinero, aunque fuera testimonial, en ese momento poner 25 pesetas en la portada. Si seguimos pasando revistas, comprobaremos que la hostilidad en la competencia entre editores de revistas no ha sido inferior a las otras competencias mediáticas en el mundo de los medios de España.